Nos cuenta la escritura que hace varios milenios Dios un día se revela a un hombre de nombre Abraham. ¿Se acuerdan? Que le cambia el nombre por Abraham. ¿Sí? Dios le hace a este hombre, a Abraham, una promesa, la promesa de multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. ¿Se acuerdan? Luego, siendo ya viejo y su esposa también ya bastante mayor, les da un hijo, el hijo de la promesa, Isaac, o lo que es lo mismo que risa, no, que no es lo mismo que risueño. Risa, porque se rieron los dos en algún punto cuando Dios les dice que iban a ser papás ya de edad avanzada. Este Isaac, a su vez, tiene dos hijos, Jacob y Esaú, de una mujer llamada Rebeca, ¿cierto? Historia sencilla. Y luego Jacob, uno de los dos, Jacob, tiene 12 hijos de 4 mujeres. Lea, a quien le dan por engaño, porque él se había enamorado de su hermana Raquel. Y luego Bila y Silpa salen a relucir ahí erróneamente por un asunto retorcido cultural de la época, de darle al marido la sierva cuando la ama de casa o la mujer, la esposa, no podía tener hijos. Es una cosa que no estaba instruida así en la escritura, era un asunto meramente cultural de aquellas épocas y lo hicieron así ellos. Jacob tiene 12 hijos con 4 mujeres. Con Lea 6, por cierto, con la principal, ¿no? Pero de estos 12 hijos, el penúltimo, José, todos hemos ubicado a José, es una chulada de ser humano, un ser increíble. Este hombre, este muchachito, desde muy jovencito, Dios se le empieza a revelar por medio de sueños. Y esta dinámica entre él y Dios, por medio de los sueños, fue una cosa importantísima en su vida. Ustedes pueden leer toda la historia en la Biblia. Pero a causa de estos sueños y de estas revelaciones que él recibía de parte de Dios, sus hermanos le tienen envidia. Y luego un día lo venden, lo quieren matar de hecho, pero Rubén, el primogénito, interviene y lo libra de sus manos y finalmente es vendido y es llevado a Egipto, siendo un muchachito de 17 años, imagínate, estaba muy chiquillo, ¿no? Entonces, es allá en Egipto donde Dios lo bendice, lo usa, se le sigue revelando, hasta el punto que lo llega a poner como segundo de a bordo en el imperio egipcio, segundo de a bordo de Faraón, ¿no? Y por medio de José, en una época de hambre que duró 7 años, esta familia de Jacob termina en Egipto, ¿cierto? ¿No? Migran a Egipto, llegan allá. Dice la escritura que cuando entran eran 70 personas. En total, una familia numerosa, pues sí, de 12 hijos, pues se esperaría, ¿no? Y están ahí durante 430 años, multiplicándose y reproduciéndose, hasta llegar a ser alrededor de 1.200.000 personas. Algunos estudiosos quieren pensar que a lo mejor hasta 1.5 millones. Bueno, son discusiones, ¿no? Pero mira, quiero repasar contigo algunos pasajes de la escritura. Ve conmigo a Éxodo capítulo 12, por favor. Estamos haciendo un repaso de historia. ¿Sí me sigues, verdad? Éxodo 12:37, por favor. Si no lo encontraste ahí en tu dispositivo o en tu Biblia física, en la pantalla atrás de mí está la información. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Cuántos niños quieres que tuvieran los israelitas? Si Jacob tuvo 12, ¿no? La costumbre hasta la fecha sigue siendo que son familias muy numerosas. Hasta la fecha, por cierto. Es impresionante ver, cuando tuve el privilegio de llegar allá y estar en Jerusalén y ver a los judíos ahí, de veras es una cosa impresionante la cantidad de niños con las que se mueven las familias. Es increíble. Son familias muy grandes, con muchos niños. Y aquí no están las mujeres, ¿no? Que también luego suelen ser el número un poquito más que los varones, ¿no? Entonces 600,000 hombres de a pie sin los niños y sin las mujeres.
Y luego el versículo que sigue dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. O sea, se sumaron gentes de otros pueblos, de otras nacionalidades que quisieron salirse junto con los judíos o con los hebreos cuando salieron de Egipto. Y ovejas y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado. Porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Chécate el versículo que sigue. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Algunos estudiosos, y yo con ellos, aunque no soy tan estudioso, pero entienden y quieren ver en el hebreo de este pasaje que el día que cumplían 430 años, eso quiere decir en el mismo día, ese día fue que Dios los sacó de Egipto. Dios es así, ¿no? Dios hace las cosas, ¿no?, con una perfección absoluta. Las fechas, los tiempos, los días, los minutos, los segundos están contados y son perfectos. Entonces, bueno, ese es breviario cultural. Versículo 42, es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella, en esa noche, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, etcétera, etcétera. La Pascua fue el momento en el que pasó el ángel de la muerte, aniquilando a los primogénitos, y no así con los hogares en donde había sangre en el dintel de la puerta. Historia, la Pascua. Pero un día salieron. Ahora, esto Dios le había anticipado, o le había avisado, le había dicho a Abraham esto con anticipación, que su familia al multiplicarse llegaría a ser esclava de los egipcios. Ahora, nos estamos regresando hasta Abraham, 400 años antes. Ve lo que dice Génesis 15:13, por favor. Está hablando Dios con Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿En dónde? En tierra ajena, o sea, en Egipto. Y será esclava allí. Qué feo. Que te avisen que tu descendencia van a ser esclavos, ¿no? Está fuerte. Y será oprimida 400 años. Dios le da una cifra redondeada a Abraham, pero se lo está anticipando todos estos años antes y le está avisando lo que iba a hacer de su familia. Pero Dios tenía el plan de librar y de sacar a su pueblo de la esclavitud. ¿Estás de acuerdo? Y de introducirlos y establecerlos en una tierra especial. Historia. Léelo conmigo en Éxodo 3, por favor. Versículo 6. Dice así, aquí lo tienes en pantalla, dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, está hablando Dios con Moisés ahora, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y ahí está el plan resumido, ¿no? Ya pasaron los 430 años o los 400 años y ya estoy viendo lo que le está pasando a mi pueblo. Y yo ya lo sabía, ya se lo había dicho a Abraham, que iban a ser esclavos, que iban a ser oprimidos, pero aquí está Moisés ya en el momento, todos esos años después, y Dios lo llama y le dice, ven que voy a sacar a mi pueblo. ¿Quién lo iba a sacar? ¿Moisés? No. ¿Qué iba a hacer Moisés? Pues un instrumento, un chalán. ¿Sí o no? ¿Sí estamos? Así como Iván, por ejemplo, un chalán. Chalanazo. ¿Quién iba a sacar al pueblo de allá?
el Señor, Dios los iba a sacar. Y los iba a sacar y los iba a introducir a otro lado. Dice, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, dice el versículo 8. Tierra que fluye leche y miel. Ahora, ve la descripción que hace Deuteronomio 8 de esa tierra. Hay una descripción un poquito más amplia. Vamos a leerla juntos. Deuteronomio 8, versículo 7. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. ¿Cómo lo llama? La buena tierra. No es tierra mala, no, es buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Imagínatela. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Ni te faltará nada en ella. ¿Qué te iba a faltar? Nada. Es una tierra, te voy a llevar a un lugar en donde no te va a faltar nada, chaparrito. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¡Qué descripción! Completa, bendita, maravillosa, preciosa. Esta era la tierra donde Dios planeó llevar al pueblo. Estaban en Egipto, esclavos, una vida horrible, oprimidos. Dice la Biblia en repetidos pasajes que clamaban a Dios y que Dios oyó el clamor de ellos y que decidió sacarlos. Y era el plan desde el principio. Dios ya había dicho, voy a hacer de tu familia una gran nación. Le dijo a Abraham, una gran nación. Y la voy a bendecir. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y se van a multiplicar como las estrellas del cielo en multitud. Y por medio de tu descendencia, le dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Y estaba hablando de quién? De Jesucristo, por supuesto, que es el que cumplió esa promesa. Sí, bueno, sí leen la Biblia ustedes. Como que vi caritas de Juan. Entonces, Dios dice, los voy a poner en esta tierra, aquí van a vivir, aquí van a estar bien, aquí no les va a faltar nada, aquí los voy a tener como los quiero tener. Y Dios multiplica al pueblo, lo saca de ahí y lo introduce en la tierra, a una tierra de abundancia, de cero escasez, de bendiciones, una vida bendita. Pero al introducirlos, Dios les dice, solo les voy a pedir algo. Entrando a la tierra, por favor, me la limpian, me erradican y me exterminan a todos los moradores del lugar. Porque esa tierra va a ser nada más para ustedes y su chamba es erradicarlos. Léelo conmigo en Deuteronomio 7, por favor. ¿Sí, verdad? ¿Sí, verdad, Dona? ¿Sí? ¿Me sigues? Tú estás conmigo. Tiene que ser una colombiana, Chihuahua. Estos colombianos son como una plaga. La plaga colombiana. Aunque Pío intente camuflarse. Deuteronomio 7:1. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla. ¿De eso estamos hablando? Entrar a la tierra para tomar la tierra. Y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. Por favor, toma nota de todos esos enemigos que había que exterminar. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios te haya entregado, las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Las destruirás del todo. Ándale. Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Wow. No puedo sentir compasión por los gergeseos tan lindos. ¿No? Hay tan hermosos los fereceos, tan lindos. Mira sus mujeres tan bonitas y sus niñitos tan lindos. No tendrás misericordia, los destruirás del todo. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo,
ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto, mas así habéis de hacer con ellos. 2 puntos. ¿Qué cosa? Sus altares destruiréis y quebraré sus estatuas y destruiré sus imágenes de acera y quemaré sus esculturas en el fuego. No quiero ver idolatría entre mi gente, no quiero que se contaminen, no quiero que se mezclen, no quiero que se casen entre ellos, no sonáis en yugo desigual con los incrédulos. Por favor, respeta esto y cuando llegues no tienes misericordia y los exterminas. ¿Hasta ahí me sigues? ¿Sí, seguro? ¿Qué crees? Espiritualmente, de la misma manera, Dios nos ha mandado a nosotros exterminar o hacer morir lo terrenal en nosotros. Léelo conmigo en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Entonces ya vamos aterrizando la cosa. ¿Vas conmigo? ¿Sí? Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí están los enemigos: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con hechos, etcétera, etcétera. Aquella era una conquista militar, física. Tenían que tomar las armas, tenían que entrar a la tierra y tenían que destruir, matar, aniquilar a todo lo que se movía y no dejar nada y quemar todo. Era una lucha física, una conquista física. La nuestra es espiritual. Lamentablemente la historia nos muestra que los cristianos en el pasado, en los primeros siglos, se equivocaron y pensaron que había que aniquilar a los impíos y arremetían contra ellos físicamente y los quemaban y los crucificaban y los asesinaban y los encarcelaban. La lucha nuestra no es física, ustedes lo saben. Aquellos eran enemigos humanos. Los nuestros son las obras de la carne. Ya lo leímos. ¿Qué hay que hacer morir? ¿A quién debe morir acá en esta guerra? La carne. La carne, la fornicación, la ira, el enojo, la inmundicia, etcétera, etcétera, etcétera. Allí podemos seguirle con la lista, ¿no? Ve lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. Es un texto muy conocido, un clásico de los cristianos o del cristianismo. Un texto muy manoseado por los cristianos, pero a veces ni siquiera lo entendemos. Dice Gálatas 5, 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estos son los enemigos. Estos no son nuestros amigos. Esto es lo que tiene que morir en nuestra vida, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cada uno de estos son nuestros enemigos y deben ser destruidos uno por uno, sin misericordia. Debemos arremeter contra ellos y aniquilarlos de nuestra vida. Y esta guerra y este asunto es un asunto personal, no es un asunto comunitario. No podemos ir juntos. Nos vamos a juntar en el Parque de las Estrellas o vamos a ir al Parque Metropolitano y vamos a hacer guerra contra la fornicación. Espérate, te estás equivocando, compadre. Esto es un asunto espiritual de la vida y del corazón de cada uno de nosotros. Esa es la guerra, ahí está la guerra, ahí están los enemigos, en nosotros, adentro. Es un territorio espiritual. Es una tierra espiritual que tenemos que conquistar. La conquista de aquel territorio geográfico representaba una vida de abundancia, una vida abundante. Tierra que fluía leche y miel. Y es igual para nosotros. Mira cómo dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. O templanza, es lo mismo, el griego es el mismo.
Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién en su sano juicio no quiere una vida con todo esto? De veras, ¿quién en su sano juicio no quiere una vida llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de dominio propio? ¿Quién en su sano juicio no quiere una vida así? En Juan 10:10 el Señor dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De eso se trata, y lo que tenemos enfrente es una vida abundante que tenemos que conquistar, y hay que matar a alguien. Y no es a tu suegra, ni a tu vecino. La carne debe morir. ¿Sí me sigues? Pero no todos los hebreos disfrutaron de esa vida abundante de aquella tierra. Y lamento decirlo, pero de la misma manera muchos cristianos, o no todos los cristianos, disfrutan de la vida abundante que Dios nos ofrece. Es muy lamentable. Es muy triste. Es muy triste, es muy difícil verlo y oírlo. Cristianos que viven derrotados por su carne. ¿Cuál carne? Esa, la descrita ahí en estos pasajes y en otros. Por la soberbia, por el orgullo, por la inmundicia, por la fornicación, por la... ¿Estás conmigo aquí? Ya llegué, ya por fin ya llegué a donde quería llegar. Tengo que compartirte un secreto. Secreto. El secreto de Israel. ¿Sabes cuál es el secreto de Israel? Que le daba una ventaja enorme sobre sus enemigos y les garantizaba el exterminio de ellos, a pesar de que eran hijos de Anac, gigantes, impresionantes. Cuando reconocen la tierra dicen: regresamos, y los espías regresaron y se sentían como pulguitas, nos veían como langostas, y así les parecíamos nosotros a ellos, ¿no? Y ciudades grandes y amuralladas con muros enormes, inconquistables, infranqueables, fortalezas, pero tenían un secreto ellos. Los otros tenían flechas y ellos traían pistola. No, eso no era. Ya conocían la pólvora, no. Ellos tenían estrategias militares no, tampoco. Eran pastores de ovejas. No sabían de la milicia. ¿Qué tenían? ¿Cuál era el secreto? Que les garantizaba la victoria sobre los enemigos en cada una de sus batallas. Que Dios peleaba por ellos. Dios peleaba por ellos. Deuteronomio 20, léelo conmigo, por favor. Dios peleaba por ellos en lugar de ellos. Y lo he dicho muchas veces y casi nadie conoce aquel comercial de que la tenemos ganada, Lucas. Búsquenlo. Pero la tenían ganada. Los israelitas la tenían ganada. Imagínate. A ver, muchachos, quiero que entren y conquisten y destruyan a todos. Ajá, ok, yo lo hago por ustedes. ¿Cómo? O sea, neta, sí, yo lo hago por ustedes. Ustedes nada más vienen y hacen su parte. Preséntense. Recojan el botín. Yo lo voy a hacer, y hay muchos pasajes que lo explican y léelo conmigo. Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Wow. ¿Cuándo? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Estoy esperando que me pongan, ahí está. Si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, preocúpate. ¿Qué dice? No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque ustedes son guerreros exitosos y victoriosos. No, leí mal. ¿Qué dice? Porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros.
O sea, vas a tener mañana jugamos, sí, ok, ya el marcador final es 5-0, ganaste. ¿Serio? Ah, bueno, pues llegamos a la cancha y ¿qué hacemos? Pues mete los goles. Ya ganaste. Era como hacer trampa. Ya la tenemos ganada. Vamos a ir a la conquista de la tierra. Cuando nos enfrentemos, ¿qué debo hacer? Cuando me enfrente a los enemigos, no debo desmayar mi corazón. No me debo dejar apantallar por lo grande y lo poderoso y lo tremendo del enemigo. He oído cristianos decir, no, es que yo no puedo con el alcohol. Por Dios. No, es que la fornicación me... ¿Serio? Qué raro. No desmaye tu corazón. No temas, ni te azores, ni te desalientes. Wow. Porque el Señor iba con ellos para pelear por ellos y mantenerlos a salvo. Fíjate qué dice Deuteronomio 1, 29 y 30. Porque este pasaje que acabamos de leer fue Deuteronomio 20 por allá, pero vamos a regresarnos al principio, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 29. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. El equivalente en nuestra vida espiritual es que nosotros hemos sido sacados de Egipto, del mundo, y ahora tenemos enfrente la vida que tenemos, la vida espiritual que tenemos. Ya no pertenecemos al mundo, ahora somos de Dios. Ya no somos del mundo, somos de Dios. Y ahora ya pasamos de muerte a vida y estamos de este lado de acá. Ya nos sacó de Egipto el Señor, ya nos sacó del mundo el Señor. ¿Sí estás? ¿Sí? Yo voy delante. Éxodo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hoy hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oye, ¿y la angustia? ¿Y la ansiedad? ¿Y el estrés? Estarás tranquilo porque Dios pelea por ti. Segunda de Crónicas 32, por favor. Segunda de Crónicas 32, 8. Versículos aislados, perdón, pero para no tomar tiempo y explicar los contextos, pero aquí dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Dios está para pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá, y ustedes pueden leer luego el resto de la historia. Y luego no lo busques. Zacarías 14:3 dice, después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y Nehemías 4:20 dice, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Está por toda la Biblia. Dios peleaba por Israel, Dios peleaba por ellos, Dios daba la cara, Dios iba enfrente, Dios iba adelante, Dios los salvaba de que los enemigos pudieran hacerles daño. De veras, la victoria era completa. Imaginémonos este cuadro en Éxodo 14:24, por favor. Éxodo 14:24. Salud. ¿Qué dice? Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Quién lo hizo? El Señor. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel.
Porque son muchos y son guerreros. Porque son muy bravos y aguerridos. ¿Por qué? Porque Jehová pelea por ellos contra nosotros. Ese es exactamente, mis amados, nuestro mismo secreto. ¿Sabías eso? Romanos capítulo 8, versículo 13. Ese es el secreto del cristiano. Si estamos en una guerra espiritual, si las potestades y las huestes espirituales de maldad están ahí buscando el momento para destruirnos. Dice la Biblia claramente que el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que realmente nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo y sus secuaces quieren hacernos daño, quieren vernos derrotados, quieren vernos vencidos, y los tenemos que enfrentar. ¿Qué crees? El secreto es ese, no es nuestro pleito. Léelo conmigo en Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, si le echas ganas tú solito en tus fuerzas, no vas a poder. Más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por supuesto que el Hijo de Dios, el creyente verdadero, el nuevo nacido, está llamado a hacer morir las obras de la carne. Y ya las leímos y las puedes volver a leer. Y hay varias listas. Debe morir, todo eso debe morir. Pero el secreto para nosotros es que eso se hace por el Espíritu. No es una cosa que tengamos que hacer en nuestras fuerzas. Es uno de los secretos más importantes de nuestra vida espiritual. La clave de la victoria es hacer morir las obras de la carne en nuestra vida por el Espíritu Santo, igual que Israel, por el Señor. Es por su presencia. Porque, ¿qué crees? Nosotros, como hijos de Dios, tenemos el poder de Dios. ¿Quién dijo amén? Bueno, ya la ganaste, bro. ¿Y los demás? ¿Tenemos el poder de Dios? ¿Sabías eso? ¿El poder de Dios? Soy un tipo débil, enclenque y pusilánime. Ajá, pero tienes el poder de Dios. ¿Qué crees? Lo tienes. Y si no lo tienes, preocúpate. Y mucho. Y mucho. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, etcétera, etcétera. El creyente que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, que tiene al Espíritu de Cristo en su interior, tiene el poder de Dios. Porque el poder es de Él, no es tuyo. No se trata de que tú te empoderes y que crezcas en poder y avances y desarrolles el poder. Vas a enfrentar a los grandes enemigos de tu vida espiritual. Tienes que ser muy poderoso. No. Tienes que entender que el poder es de Él y Él está ahí. Entonces ya lo tienes. Romanos 15:13, por favor. Sí me la compras. No es un poder humano del que estamos hablando. ¿Has visto el poder humano? Por supuesto, ahí anda, ¿no? Los del mundo ejercen su poder, tonterías, y luego hasta los ves en el gym, ¿no? Ejerciendo su poder. ¿Cuál poder? ¿Qué dice Romanos 15:13? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por vuestro poder infinito, ¿no? ¿Verdad? Por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poderoso. El Espíritu Santo tiene el poder. Y si tienes al Espíritu Santo, tienes el poder de Él para enfrentar a sus enemigos. Y si lo dejas, Él los va a destruir en tu vida, como era el plan con Israel. Igualito. 1 Corintios 5:4. Porfis.
1 Corintios 5, 4 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, cuando iban a entregar a Satanás, ¿se acuerdan? Al fornicario aquel que tenía su madrastra. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí leen la Biblia ustedes? Sí, ¿verdad? ¿O estoy hablando en sánscrito antiguo? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, dice Pablo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se entregó a Satanás, etcétera, etcétera. ¿Con el poder de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pablo tenía claro que no se trataba del poder de nosotros. Se trata de su poder. Efesios 3:14, por favor. Y perdón que he ido tantos textos, pero ya me conocen. Excelente trabajo acá de este par de aquel lado. Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu. Por su espíritu. La única manera, la única forma de hacer morir lo terrenal en nosotros es con el poder del Espíritu Santo, no con el nuestro. Y para que esto opere debemos empezar reconociendo esto, como lo hizo también el apóstol en 2 Corintios 12:9, ¿se acuerdan? Otro clásico. Perdón que lo vuelva a leer y lo vuelva a repetir. Otro clásico. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. La clave de la dinámica del funcionamiento de este principio es la debilidad. Es el ir con Él a reconocer que yo no puedo. Cuando hacemos eso, el poder de Cristo, dice aquí, reposa sobre nosotros. Por eso, de buena gana, me gloriaré, dice el apóstol, en mis debilidades. Léelo conmigo. Lee la segunda parte del versículo. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, me sentiré orgulloso en mis debilidades. No en mi fortaleza, no en mis capacidades, no en mi destreza, no en mi performance, no en mi desempeño, no. En mis debilidades. Es ir con Él de rodillas, doblado, decir: Señor, no puedo con esto. Me rebasa. Es como Israel, que tenía que llegar al ver los enemigos, decir: no podemos con ellos. Esto es demasiado. Están más grandes, están más fuertes, son más número, son gigantes. Los muros de la ciudad son infranqueables. No, Señor, ya pelamos. Ajá, perfecto. Ahí yo voy. Ahí me toca. Estate en paz, porque yo voy a pelear por ti. Porque si tú los enfrentas, cuello. Pablo lo está expresando, lo está explicando, lo está detallando. El chiste es ir con la debilidad, es ir a Dios a expresarle y a reconocer nuestra debilidad. Señor, yo no puedo. Y entonces dice: cuando yo hago eso, el poder de Cristo reposa sobre mí. Y estamos hablando de una experiencia que no te puedo explicar. Estamos hablando de una experiencia difícil de explicar, que es cuando enfrentas el pecado, cuando enfrentas al adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la ira, las contiendas, todo. Cuando enfrentas a todo esto y te reconoces incapaz de hacerle frente, ahí es cuando puedes hacerle frente y decir: no, gracias, estás vencido, no voy a caer, no lo voy a hacer. No me voy a enojar, no voy a gritar, no voy a maldecir, porque yo no puedo, pero tengo el poder de Cristo. Y entonces digo que no. Agarra la lista de nuestros enemigos y enfrenta a cada uno y dile: yo no puedo. No soy grande, no soy fuerte, no soy poderoso, no tengo la capacidad, no está en mí, yo no puedo. Pero digo que no porque Él está en mí.
Concluyo. En conclusión, y ahí todo el mundo otra vez dice amén. Aleluya. En conclusión, sí es posible la victoria sobre la carne. ¿Escuchaste bien? No hay tal cosa como un cristiano derrotado. No debiera existir ni un solo caso. Ni un solo caso debiera existir de un cristiano que fue derrotado por su carne. Perdón. Porque la orden es exterminio total. No dice, haced morir una parte de lo terrenal en ustedes. La parte que se les dificulte un poco. No, dice lo terrenal. Y luego da la lista o las listas. Si te vas a llevar un versículo de aquí, que sea este, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Si hasta aquí no has puesto atención, pon atención a lo que sigue porque es el cierre y ahí está la parte importante, ahí está el meollo de la cosa. Gálatas 5:24 que dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Eres de Cristo? Sí, tu carne está crucificada en la cruz de Cristo. No es algo que tú vas a lograr, no es algo que tú vas a conseguir, no es algo que tú tienes que hacer, es algo que ya ocurrió hace 2000 años. Y mi carne está clavada ahí, con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo ya hemos crucificado la carne. Los que somos de Cristo ya no tenemos el riesgo de ser dominados y alcanzados, derrotados y humillados por la carne. ¿No? Ahí nadie dice amén. Porque Él ya lo hizo. No tenemos por qué vivir en derrota porque Él ya lo hizo. Primera de Pedro 4, 1 y 2, por favor. Este es mi último pasaje. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Quién? Cristo. Ahí está en la pantalla. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también debemos armarnos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, o sea Cristo, terminó con el pecado. ¿Para qué? Versículo 2. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cristo terminó con el pecado para que nosotros disfrutemos del fruto de eso. Del resultado de eso es para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Versículo 2. Llévate ese versículo a tu casa, memorízalo, rumíalo, óralo, platícalo, apúntalo, escríbelo, repítelo, grábalo, imprímelo, enmárcalo, haz lo que quieras. Pero no se olvide nunca que Cristo terminó con el pecado para que nosotros no vivamos el tiempo que resta en la carne. No debiera existir tal cosa como un cristiano carnal, vencido por la carne, dominado por la carne. No debiera. Y no estoy hablando de perfección absoluta, no te confundas. No estoy diciendo que a veces no nos equivocamos y no largamos, no estoy diciendo eso, pero no somos dominados por aquello. ¿Sí estamos? Somos victoriosos, somos vencedores. ¿Cómo nuestra vida? Es aquella vida abundante que el Señor diseñó. ¿Cómo fue la vida de Israel cuando llegaron a la tierra prometida? Mala. ¿Por qué? Porque no derrotaron a todos los enemigos, porque los dejaron ahí y se relacionaron con ellos y se mezclaron con ellos, acabaron adorando a sus dioses y sacrificando a sus hijos a los demonios y siguiendo las costumbres de estos, en lugar de haberlos exterminado con el poder de Dios, con la presencia de Dios que iba delante de ellos. Era la promesa, era la garantía. No,
No, son bien lindos y a ver, su chica ya me gustó para mi chico y lo relaciono y me mezclo y ¿en serio? ¿Y qué siguió después? Lee la Biblia, hermano. Una historia terrible, al punto que Dios llegó al punto de vomitarlos y de sacarlos de la tierra y mandarlos otra vez cautivos. Babilonia y Asiria ya. ¿Sí o no? ¿Sí lees? ¿Por qué? Porque no quisieron hacerle frente a los enemigos y erradicarlos. Tenemos que erradicar la ira de nuestra vida, mis hermanos. Los pleitos, los celos, tenemos que hacer morir los celos en nuestra vida. El rencor, la soberbia, todas esas cosas de la carne tienen que morir. Y tenemos ganada la cosa. Wow. ¿No estás contento? Tenemos ganada la cosa. Somos más que vencedores, dice la Escritura. Y nos lleva el Señor de triunfo en triunfo. Y entonces si yo vivo atado a una de esas cosas porque quiero, porque no entiendo. Como Israel no entendía que los enemigos tenían que erradicarlos, tenían que aniquilarlos. No des chance. ¿Cómo es tu vida abundante? Llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia. Paciencia, ¿te acuerdas? Virtud del que sabe esperar con tranquilidad las cosas que tardan. Llena de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre. La mansedumbre, mi amado hermano, te va a crear un entorno y una atmósfera en tu casa como no te imaginas. La mansedumbre, no la mensedumbre, la mansedumbre. Bueno, a Iván le gusta la mansedumbre. Y el dominio propio, ¿qué tal? Una vida increíble, porque tenemos templanza, tenemos dominio propio, porque el espíritu que hemos recibido es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos el dominio propio que se requiere para lo que tú me digas. Para lo que tú me digas. ¿Qué quieres lograr? Lo tienes. ¿Quieres aprender un instrumento? Lo tienes. ¿Quieres aprender a cantar? Pues a lo mejor no lo tienes, pero lo intentas. ¿Quieres aprender inglés? Lo puedes hacer. ¿Quieres estudiar una carrera? Lo puedes hacer. Puedes lo que quieras, porque tenemos dominio propio. ¿Quieres ir al gimnasio y quitarte la barriga? Pues quítatela. ¿Se puede? ¿Por qué no se puede? Sí se puede. Tenemos el poder de Dios, tenemos el dominio propio. ¿Quién no quiere una vida llena del Espíritu Santo? ¿Quién no quiere todos los frutos o todo el fruto del Espíritu Santo en su vida? ¿Quién no quiere la vida abundante que el Señor nos ofrece? Cada uno decidimos. ¿Qué vas a decidir? Una vida abundante. Ahí está. Es cuestión de tomarla y listo. Amén. Soy libre, Él ha roto mis cadenas.